Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a los ponentes. Tenemos por aquí a José María Ferrer, Blanca Lecube, Aitor Arriaga. Muchas gracias por estar hoy aquí en el panel de proyectos. Y también muchas gracias a los asistentes porque son presentaciones muy técnicas de proyectos y a veces, bueno, pues no son tan generalistas como otros webinars que hacemos desde el CEP, así que os agradecemos que estéis aquí escuchando y además porque me parece que bueno, hay gente nueva como asistente que también os damos la bienvenida. Voy a compartir mi pantalla, a ver si me acuerdo cómo iba esto, porque estoy más acostumbrada al Teams que al Zoom. Si me confirmáis que además me veo a mí y Estamos viendo el PowerPoint que ahora, pones en modo presentación ¿lo veis bien y desde lo ya? vemos bien, sí. Vale, perfecto. Bueno, mi presentación va a ser un poco más corta, no voy a presentar tanto proyectos, pero sí os voy a explicar un poquito cómo ha ido la convocatoria de las AIs, bueno, las dos convocatorias que ha habido este año AI en 2025, las dos coincidieron, una justo antes de vacaciones y la otra en pleno agosto. Entonces os explicaré un poco cómo es la nueva orden de bases que va a venir, que vino ya en la segunda convocatoria de 2025 y ya se implementa en 2026 para todas las, cómo nos ha ido los proyectos que hemos presentado en el CEP. La nueva orden de bases es esta que os pongo aquí, es la ITU 868 del 2025. La anterior era del año 21. Este año 2025 hemos estado en transición y de manera que han habido dos convocatorias. La convocatoria ordinaria, que era la que estábamos acostumbrados con la línea 1, 2 y 3, la presentábamos en julio y hasta hace poco no se han resuelto y además son resoluciones todavía provisionales. Y luego ha habido una segunda convocatoria que salió en agosto, se presentó en septiembre y ya fue con la nueva orden de bases, que es la que os voy a explicar un poquito. De hecho, en el anterior CEP Proyectos ya os hacía un poco la comparativa de cómo era la orden de bases del 2021 y qué venía nuevo en la 2025. Han habido ciertos pequeños cambios con lo que os había dicho ya en la orden de bases definitiva, pero sí que os voy a hacer una pequeña pincelada para que nos quede aquí. Ya sabéis que esto luego está grabado, podéis acceder desde YouTube, además pasaremos la presentación, pero en cualquier caso siempre nos queda el BOE, donde está todo el detalle. Aquí os he puesto que actualmente, o sea, que ya está en vigor esta nueva orden de bases para los proyectos AIS y que el foco es la autonomía estratégica y la simplificación. Es decir, esta nueva orden de bases se ha sacado porque la anterior estaba muy focalizada en la pospandemia y a la pospandemia se supone que ya la hemos superado y ahora uno de los focos en que tiene la administración es la de simplificar todas las tareas administrativas, aunque esto a veces, bueno, pues nos sacan ciertas tareas administrativas y luego internamente a los que no somos administración nos cargan por otro lado, pero bueno, ahí está la intención. Entonces, esta nueva orden tiene como tres pilares muy claros que los explica en la introducción de la nueva orden. Es una, conseguir la autonomía estratégica y aquí como CEP os hablaríamos de acceso sostenible a materias primas, es decir, qué pasa cuando dependemos sobre todo de otros continentes a nivel de materia prima. Esto es algo que estratégicamente en Europa está muy en nuestra mentalidad últimamente. De hecho, ya sabéis que el tema de tecnologías duales también es algo que empieza a sonar muy fuerte en Europa y que por tanto tendremos que estar muy atentos. Y aquí autonomía estratégica, pues a nivel de materias primas, a nivel de nuevas tecnologías. Muy importante, mejora competitiva, es decir, que los proyectos que vayamos a presentar estén súper enfocados a cómo podemos incrementar la competitividad de, sobre todo, las pymes. Y entonces toda la cadena de valor ha de estar pensada para mejorar esta competitividad de la pyme. Y un poco, esto ya lo teníamos en la otra orden de bases, el tema de digitalización, sostenibilidad y resiliencia que ya conocíamos de la otra orden.
Entonces, como estratégicas clave que nos presenta esta orden de bases es, otra vez, autonomía estratégica. Este es un keyword que vamos a ir oyendo y que, bueno, pues también será importante luego cuando tengamos proyectos que los enfoquemos con estos focos. Bueno, el tema de acumulación de ayudas queda claro y luego incentivos a la colaboración. Se promueve mucho en este tipo de proyectos el que podamos colaborar con los clústeres como agrupaciones de entidades y aquí con centros de investigación, como por ejemplo Learticker, pymes tipo Italsan, que vendrá luego explicando un proyecto que tenemos, que hemos presentado en esta convocatoria, y los diferentes agentes estemos trabajando con un bien común y en que toda la cadena de valor esté representada. Esto es algo muy importante en este tipo de proyectos y a lo mejor no tanto en otras convocatorias. ¿Qué categorías de proyectos está focalizada la nueva orden de bases? La línea uno y 2 que ya la teníamos en la orden antigua y que no voy a entrar porque son tipos de proyectos que no son en consorcio y por tanto, bueno, pues no son tan objeto de lo que desde el CEP presentamos ni de lo que puede ser de interés en este auditorio, ¿no? Que la línea uno es para aquellos clústeres de nueva creación. Ya sabéis que nosotros tenemos ya muchas canas, que el CEP se formó en el año 1953, o sea que ya aquí seguro que no podríamos ni acercarnos. La línea 2 es cuando solo el clúster presenta un proyecto, es un estudio de viabilidad, no admite consorcio. Este tendría sentido a lo mejor si en un consorcio queremos presentar un proyecto de cara al N más uno año y entonces, bueno, se podría presentar un proyecto, pero solo desde el CEP. No está muy en nuestro foco. Los que sí que serían más cercanos a lo que hacemos normalmente y serían la adaptación de lo que hacíamos con la otra orden de base son los de la línea 3, que son proyectos de innovación que contribuyan fijaos que es lo que ya os he explicado, autonomía estratégica, transformación digital y transición ecológica. Y aquí transición ecológica es temas, por ejemplo, también materias primas, reducción de dependencia de materiales vírgenes, etcétera. Y luego sí que es súper novedoso de esta convocatoria, de esta nueva orden de bases, es la línea 4 o línea de retos estratégicos. En cada convocatoria el Ministerio nos definirá qué retos estratégicos son los de aquel año, o sea que en principio deberíamos esperar a que saliese la convocatoria. Esto también vale por la línea 3, pero con más intensidad en la 4. Y estos proyectos deben estar muy enfocados a las líneas estratégicas de aquella convocatoria. Normalmente el Ministerio, con un poco más de tiempo, nos lo hace saber de forma informal, porque si no, montar un proyecto es muy complicado y más línea 4 van a ser o son proyectos muy complicados de coordinar, porque fijaos que os he puesto abajo mínimo 3 AIs y además te dan más 5 puntos si hay otra cuarta AI y mínimo 5 pymes. O sea, esto manejarlo es complicado. Bueno, esta línea de proyectos está pensada para dar respuesta a estos retos estratégicos que son anuales. Y ahora os voy a explicar un poquito la diferencia entre línea 3 y línea 4. Pero ya veis, por lo que os estoy comentando o por cómo os enfoco, que línea 3 va a ser más fácil de que podamos presentar proyectos porque seríamos el clúster, nuestros socios, nuestra cadena de valor que vayamos a presentar un proyecto y un clúster y un segundo clúster para conseguir los 5 puntos extra, mientras que línea 4 ya es más complejo. ¿Qué diferencia así entre las dos líneas 3 y 4? Fijaos que ya de la 1 y de la 2 ya no volveré a hablar. De la línea 3 y 4, con esta orden de bases, ¿qué diferencia a nivel de puntos críticos hay que tener en cuenta? El consorcio mínimo. En la línea 3 es obligatorio que haya una AI y dos pymes. Obligatorio. Si luego hay otra AI, ya veremos que nos dan más puntos. Pero es necesario, es imprescindible que haya una AI y dos pymes. Mientras que en la 4 son tres AIs, esto ya complica el tema, y cinco pymes. ¿Qué presupuestos mínimos son obligatorios que tengan, en este caso, las pymes? Porque son la suma de pymes, la suma de pymes en línea 3 por lo menos debe llevar el 50% del total del presupuesto.
Esto significa que el otro 50 incorpora los clústeres, incorpora otras entidades e incorpora grandes empresas. Y en línea 4 las pymes deben llevar un 30%, es decir, que lo que no es pyme, y aquí incluye que hay un montón de clústeres, puede llegar hasta un 70, no puede llegar al 70%. Cualquier pregunta lo vais escribiendo, ¿eh? Porque esto es complejo. Y si no, me vais enviando un correo y yo os voy enviando la respuesta sin problema. Y si no, consultamos al ministerio porque a veces hay cosas que no quedan muy claras. Presupuesto hay, o sea, del clúster. Cada clúster por lo menos debe llevar en ambas líneas un 4% del total del presupuesto, mientras que el resto de socios a nivel individual en el línea 3 igual que pasaba antes, debe llevar un mínimo del 10% y en la línea 4 como hay tanta gente, lo han bajado a un 4%, pero siempre teniendo en cuenta que la suma de pymes en línea 4 debe llevar este mínimo del más del 30%. ¿Qué es nuevo en esta línea, en esta orden de bases? Es que la línea 3 nos dan 5 puntos por una startup, pero la definición de startup no es la que teníamos hasta ahora muy clara, que era una empresa que se había formado con menos de 5 años. Aquí van a ser empresas que pueden tener más de 5 años de constitución, pero deben estar certificadas por la entidad de NISA. Esto no siempre es sencillo, entonces es un trámite costoso y bueno, desde el CEN vamos a intentar pues, animar a las pequeñas startups o las empresas que están dentro de estos parámetros para que se certifiquen por ENISA, porque tenerlas en un proyecto pues, es interesante. En línea 4 no se habla del tema de startups, pero sí quedan eso, puntos extra cuando hay más de 3 AIs. A nivel de subvenciones hay cambios otra vez. Diferencia mucho entre, esto es línea 3, pero línea 4 va a ser muy parecido, ¿eh? Entre investigación industrial y desarrollo experimental y luego innovación. Pero fijaos que en innovación bajan las intensidades un montón. Entonces, en investigación industrial serían las intensidades que teníamos con la orden de bases antiguas y también desarrollo experimental. ¿Vale? Os he puesto aquí el detalle entre pequeña, mediana y gran empresa. Estas son las intensidades, pero aquí la novedad es que si queremos ir a investigación industrial o a desarrollo experimental, no pasa con innovación. Previamente, o sea, ex ante, que le llaman, hay que certificar, o sea, previamente a la presentación de la candidatura del proyecto, por tanto, hay que ir con mucho tiempo, hay que presentar un certificado que nos lo que una entidad certificada, acreditada por ENAC, por ejemplo AENOR, que es el que tenemos todo en la cabeza, aunque hay alguna otra certificadora que hace este tipo de certificados, certifique que realmente que el proyecto, por ejemplo, es de investigación industrial. Sin esta certificación, que además tiene coste, por supuesto, y que no van a éxito, sino que te la cobran antes de haber presentado el proyecto. Sin esta certificación, tú no puedes apelar a que tu proyecto tenga estas intensidades, aunque sea clarísimo, por ejemplo, que es de investigación industrial. Esto es una novedad que está en esta orden de bases con aras a, bueno, a simplificar un poco la tarea del ministerio, ¿no? Que realmente a nivel de coordinación y a nivel de todo el consorcio es más complejo y más caro, por supuesto. Línea 4, fijaos, es lo mismo, ¿eh? Es muy parecido. Aquí, bueno, lo único es eso, que los consorcios son más complejos, hay más gente obligatoria y además deben dar respuesta al reto estratégico. Estas serían las grandes diferencias, aunque ahora os voy a mostrar también un poco las tablas de qué puntúan y hay alguna diferencia. Mm, pero a nivel de intensidades, pues muy parecido. Entonces, si en los proyectos que queramos presentar nos gusta presentarlo como investigación de industrial, habrá que defenderlo muy bien porque tendremos que certificarlo o no, pero si no certificamos, entonces fijaos que bajan mucho las intensidades. A nivel de qué puntúan en línea 3, esto está más detallado en el artículo 22 y si alguien tiene cualquier pregunta o quiere que le pase algo, me lo decís. Pero he hecho aquí como un pequeño esquema para que lo tengamos así muy fácil. ¿Qué nos puntúan? 10 puntos por la memoria técnica, 10 en la económica. Aquí no entran tanto en la viabilidad económica de los participantes que en otras, en la orden de base anterior
era algo que sí que tenían en cuenta y que penalizaba mucho. Ahora no se tiene en cuenta. Nos dan 20 puntos por defender que el proyecto aporta o es para la mejora de la competitividad y autonomía estratégica. Esto ya nos puntuaba mucho antes, nos daban 15 puntos, pues ahora nos dan 20, o sea que es súper importante. Coherencia estratégica nos dan 5 porque sea coherente con el plan estratégico de la I y 5 con las estrategias europeas y nacionales. Entonces, otra vez, cada convocatoria va a sacar los retos que van a ser estratégicos aquel año, o sea que habrá que adaptar un poco si estamos trabajando un proyecto previamente, a ver cómo lo reformulamos para que tenga coherencia con con los retos que se saquen en aquella convocatoria, porque aquí nos van a dar 10 puntos si somos capaces de presentar capaces de presentar y además de defender que nuestro proyecto está alineado con esos retos de aquel año. Nos van a dar 10 puntos porque esté alineado con transición digital y 10 con transición ecológica. Si hay startup acreditada por ENISA nos dan 5 puntos. Si hay más de una I nos dan 5 puntos. Esto ya conocido. Lo que pasa que aquí o sea, la novedad es que la startup ha de estar certificada. Y luego nos dan 5 puntos por si defendemos que hay una estrategia de propiedad industrial y 5 por el impacto de las normas y además también certificadas. Es como veis un poco más complejo, yo, al menos bajo mi punto de vista, que la orden anterior. Línea 4 es parecido, no voy a entrar mucho porque son proyectos complicados, ¿eh? Calidad de memorias técnica y económica 10 puntos. Prioridades aquí es muy importante porque o sea, si no estás dentro del reto que se plantea, no tiene sentido que entres. Enfoque principal en retos, 15 puntos, competitividad y autonomía estratégica, 15 coherencia con las estrategias de los diferentes clústeres, que ya sabéis que hay muchos, 5 puntos, y con las europeas y nacionales, 5 puntos. Otra vez, transición digital y transición ecológica, 10 y 10. Complejidad de la coordinación, si hay más de 3 AIs, y además son 5 puntos. Si podemos defender que son complementarias, por ejemplo, una cadena de valor, son 5 puntos más. Y luego tema de estrategia de propiedad industrial y de impacto de las normas, 5 y 5. Como siempre, sin un 50 está suspendido el proyecto, ya no hace falta continuar. Y luego, en ambos casos, al menos este año han puesto presupuestos diferenciados para línea 1, 2 y 3 y línea 4. Hay unos presupuestos y entonces es concurrencia competitiva. Una vez empiezan a dar subvenciones a los que tienen más nota hasta que se termina el presupuesto que tienen para aquel año. A nivel de gastos subvencionables va a ser lo mismo que teníamos hasta ahora. Pero hay una buena noticia y, por ejemplo, aquí tenemos a una entidad que es una cooperativa. Como sabéis, en Euskadi hay muchas empresas que trabajan en régimen de cooperativa y que hasta ahora los socios cooperativistas no podían entrar como miembros técnicos del proyecto y ahora sí tienen en cuenta autónomos socios y autónomos, bueno, ya no solo el económicamente dependiente, que era también difícil de defender, o sea que hasta ahora necesitábamos un contrato laboral, ahora esta figura de socio o de autónomo societario pues está contemplada. El resto, como el año pasado. A nivel de resultados de proyectos de convocatorias 2025, ¿cómo ha ido en general? Y luego entro un poco más en detalle los proyectos que hemos ido haciendo desde el CEP. En la ordinaria, en las de la línea 1, 2 y 3, mayoritariamente es la 3, se han presentado 193 proyectos, pero solo se pueden subvencionar 49. O sea, es solo el 25% de los proyectos presentados se van a ser subvencionados. Todo esto que os voy a decir es provisional y espero que os quede muy en la retina o en el oído lo de provisional porque todavía están pidiendo alguna documentación desde el Ministerio para acabar de sacar los listados definitivos y darnos la resolución definitiva 100%. Pero vaya, supongo que no van a haber demasiados cambios. Entonces, por los números provisionales que tenemos a día de hoy, y hoy es 27 de noviembre, de los 193 presentados, solo hay presupuesto para aprobar el 25%, que son 49 proyectos.
88 han quedado aprobados, pero que es casi la mitad. Están aprobados con nota, pero no hay suficiente presupuesto para dotarlos de la financiación. Se han desestimado 51 proyectos porque están suspendidos, no han llegado a la nota de corte, no, a la nota, perdón, a la nota de 50 puntos y se han desestimado 5 por temas administrativos varios. Bueno, he hecho un resumen aquí. Solo uno de cada 4 proyectos se han financiado o serán financiados. Por lo tanto, un poco la idea es que es súper competitiva, hiper competitiva. Fijaos, la nota de corte es muy, muy alta, porque esto parece fácil, pero 58 puntos es una nota muy alta, son muy estrictos corrigiendo. Esta ha sido la nota, o sea, un proyecto con 58,51 se queda fuera porque no hay financiación. El presupuesto total era de 8,9 millones. Ha sido de 8,9 millones, es la dotación que de momento parece que es la que van a dar. A nivel de proyectos os he hecho aquí un poco la fotografía. Tenemos en resolución provisional el ACUAC, que ahora José María os explicará un poquito, con 63-62. Estamos súper contentos con esta nota. En teoría estaría financiado. La nota de corte es 58-55 y por debajo, no muy lejos, pero suficientemente lejos como para que si no hay ningún cambio no quede financiados, tenemos el Reval y el OpenSMC que están, bueno, pues ya veis, con notas que en otras convocatorias hubiesen sido financiados, pero con el presupuesto tan justo que hay ahora para este tipo de ayudas no nos financian. Bueno, estos son los proyectos que presentamos nosotros como primera convocatoria. Hemos presentado otros proyectos como perdón, como primera I, como segunda I. Estamos en otros proyectos que nos pudiera comentar por no liar más el tema. Entonces, a nivel de la segunda convocatoria, la que se llama Retos, al menos este año, que ha salido en agosto y ha sido la primera vez, han habido 14 proyectos presentados. No sé si de cara al 26 igual habrá más gente que se animen. Y de estos 14 se han aprobado 9 y es el 100% de los proyectos aprobados, con nota más de 50. O sea que aquí un poco los indicadores son, bueno, más optimistas. Se han desestimado 2 porque están por debajo de 50 y se han desestimado 3 por temas administrativos, que esto también es algo que da mucha rabia. Porque a lo mejor se te cargan una empresa y todo el consorcio cae. Entonces, a nivel de cómo nos ha ido esta convocatoria en el proyecto, en el CEP, nosotros estamos en el proyecto Revia, que lidera el CIA, que es el Clúster de Automoción de Cataluña. También, por ejemplo, está aquí Lea Zicker con nosotros en este proyecto. Bueno, pues ha sido financiado y entonces hasta que no salga la resolución definitiva no lo sabremos 100%, pero ya entendemos que, bueno, esperemos que no haya muchos cambios. Aquí el presupuesto de subvenciones, al menos en el listado que hay ahora provisional, repartirían 4,7 millones de euros. Los proyectos CEP, el primero va a ser perdón, el AQUAC. Este es, en teoría, también está en la lista de los aprobados provisionales. Ahora Josep María de la empresa Italsa nos acaba de explicar qué vamos a hacer en este proyecto, así que no entro mucho en el detalle, pero bueno, ya sabéis que también este tipo de acciones nos ayuda a la difusión a los proyectos que presentamos, así que nos interesa también explicaros, aunque todavía no estemos del 100%. El Reval es un proyecto que hacíamos, por ejemplo, aquí tenemos a Lea Ticker, que estábamos en este proyecto, vamos a ver qué hacemos con él, porque todo ya estar aprobado, como os decía, no da para subvencionarlo. Un proyecto muy chulo de validación de materiales reciclados, bueno, ya veis. Y además lo habíamos formulado también para que tuviesen mucho interés a nivel de automoción, tanto para ensayos como para ciertas aplicaciones. Luego también presentábamos el OpenSMC UAB, que todo ya estar aprobado también está fuera bueno, de la financiación, y aquí estaba muy encarado a incorporación de unos composites por SMC para este tipo de UAVs, ¿no? De vehículos no tripulados, de estos tipo drones bueno, que cada vez son más populares.
Luego tenemos, aquí os he incorporado el Revia, que es un proyecto que es el proyecto que tenemos en línea 4 y que aquí estamos cuatro clústeres, el clúster de automoció de Cataluña, el CIAC, el clúster digital de Cataluña, el clúster de materials avanzados de Cataluña, nosotros. Y luego tenemos varias pymes y Learticket como centro tecnológico y todos trabajamos alrededor un poco de buscar soluciones avanzadas para poder, sobre todo en materiales, por ejemplo, os explico la parte que hacemos con Learticker y con Cinex Rotempress, bueno, pues a nivel de envolventes de las baterías, tanto de sensórica como de materiales poliméricos. Está muy focalizado a baterías bueno, de automoción o de otras movilidades. Y nada, aquí os he dejado una foto para que si la queréis ver. En el CEP estamos dentro de la Alianza Movem con varios clústeres y con varios clústeres y varias entidades, en total somos 10 con la idea de trabajar para mejorar la movilidad sostenible en Cataluña, para compartir proyectos, para compartir un poco, colaborar, problemáticas, etcétera. Y un poco de aquí también salió el proyecto Revia. Entonces es interesante, bueno, pues que conozcáis quién estamos aquí porque si a lo mejor se os ocurre algún proyecto que pueda tener interés para el proyecto, pues también será muy, muy interesante. Entonces, aquí mi pregunta es si tenéis ideas para nuevos proyectos, ya sabéis que estamos súper abiertos a que nos expliquéis nuevas ideas y a ver si las podemos hacer vencedoras y además financiables. O sea que nos encantará trabajar con los que queráis. Aquí tenéis mis datos, como sé que Leticia os pasará, si no esta semana, a principios de la que viene, la presentación. Cualquier cosa, yo creo que me tenéis más que fichada, pero ya sabéis dónde encontrarme. Entonces, dejo de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, ya sabéis dónde podéis escribir. Si no, me enviáis un correo y voy a dar la palabra porque me parece. Ah, no, voy bien de tiempo. Es que cuando vas explicando no ves el reloj y no sabes por dónde vas. Entonces, os voy a pasar con Josep María Ferrer. Josep María Ferrer es especialista en química de materiales, está en la oficina técnica de Italsan. Está el pobre con un gripazo que no puede casi ni hablar, pero va a hacer un esfuerzo y nos va a explicar el proyecto que os comentaba, el proyecto AQUAC que hacemos en consorcio, que hemos presentado en ahí, que tenemos ahí como aprobado provisional y estamos deseando ya arrancar con el definitivo. Adelante, José María. Muchísimas gracias, Karma, como siempre. Pues voy a compartir. Disculpad si la voz se me oye un poco cortada, porque es que, como ha dicho Karma, me ha pillado fuerte. Bueno, pues Aquac ha sido un proyecto que andábamos buscando desde hacía meses. Nació con la finalidad de resolver un aspecto bastante importante en los circuitos cerrados, en aquellos circuitos que se usan para mover energía, calor, frío en las instalaciones. Y gracias también a la colaboración con el CEP y el Catalan Water Partnership, dos clústeres muy importantes en nuestro sector, hemos podido pues unirnos empresas como Climava y The Flow Lab, junto también con la Universidad de Barcelona, una institución académica de renombre pues, internacional, para intentar coger un poco las riendas de un aspecto muy importante que es la problemática asociada a la calidad del agua que muchas veces no se tiene en cuenta y es un factor importantísimo en este tipo de instalaciones. Antes de nada, antes de entrar, me gustaría hacer una pequeña presentación del tipo de circuitos que hay para que nos situemos un poco y sepamos de qué hablamos. En hidráulica tenemos circuitos que pueden ser abiertos o cerrados. Recordemos que para mover el agua necesitamos presión, a no ser que tengamos un desnivel. Entonces, si queremos subir un agua que está a nuestra altura, a una altura superior, al piso superior, por ejemplo, necesitamos presión. Si este agua la consumimos, si el circuito abastece agua y se consume, se dice que ese circuito es un circuito abierto. El agua que entra en el circuito está destinada a consumirse. Puede ser este agua
un agua potable o no, de industria. Pero un ejemplo de un circuito abierto sería todo el circuito de agua potable que tenemos toda la red, que llega desde las potabilizadoras y desde las plantas de tratamiento de agua hasta nuestras casas. Abrimos el grifo y toda el agua que sale tiene que entrar, ¿de acuerdo? En el sistema, en las tuberías. Por eso el agua está sujeta a una renovación constante y los circuitos abiertos, los circuitos donde el agua siempre está fluyendo, tienen unas características específicas que hacen que no tengan las mismas propiedades y también el mismo tipo de mantenimiento que se requieren circuitos cerrados. ¿Qué son esos circuitos cerrados? Pues todo lo contrario que esos abiertos. Son circuitos donde el agua no se renueva porque no está destinada al consumo, no está destinada a consumirse. Está destinada, por ejemplo, a llevar energía. El agua es un excelente medio para aportar calor o frío, para guardar energía. Entonces, si pensamos en nuestras viviendas, una instalación de circuito cerrado que muchas casas o muchos pisos tienen son los radiadores. El agua de esos radiadores no se consume, sirve para calentarse en donde las calderas y para dar calor, para disipar calor en los radiadores. Entonces, ¿qué hace el agua? Lleva el calor de la caldera al radiador. Una vez le ha dado el calor al radiador, esa agua está más fría y tiene que volver a la caldera para volver a enfriarse. Pues bien, en ese sentido, ese agua, como todos sabemos, apenas se renueva. Quizá una vez al año hay que hacer la purga, donde sale un poquito de gas, pero ese agua no se renueva. Pensando en ese tipo de circuitos, tenemos que irnos un poco más a lo grande, a circuitos más grandes, como es el caso de un CPD o en caso de climatizaciones de instalaciones como hoteles u hospitales, donde este tipo de circuitos son mucho más largos, tienen mucha más longitud y diámetros mucho mayores. Y es en ese tipo de circuitos donde, por motivos evidentes, el agua no se consume, no es un peligro para las personas, de este modo no se trata, ¿de acuerdo? Normalmente el agua de circuitos cerrados no se trata como se debería tratar. Y por ello genera una serie de problemas, tanto a la propia instalación como en el día a día de los mantenedores, que aumentan los recursos destinados a su mantenimiento y a su explotación. Por ejemplo, el hecho de que haya corrosión, el hecho de que hayan lodos, aumenta el ratio de obturación de filtros, aumentan los consumos energéticos para mover el agua, también de las calderas o de las enfriadoras para aportar energía a las salas que se quiere climatizar. Y al final también, lógicamente, reduce la vida útil de todos estos equipos porque precisamente nos olvidamos de un aspecto tan importante como es el medio que transporta la energía, que es el agua. En ese sentido, lo que nosotros queremos con este proyecto es focalizarnos no solamente en lo que ya existe, que son guías de tratamiento de esta situación, qué hacer cuando tenemos corrosión, qué hacer para minimizar el impacto de la aparición de lodos, de la aparición de las algas, sino prevenir todas estas consecuencias que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Entonces, el primer punto, el punto que es más visual, que es más fácil de ver, es la corrosión. La corrosión de estos circuitos aparece tanto en las tuberías metálicas como en los equipos que también van a tener algún metal, normalmente es el acero, ¿de acuerdo? Usemos tuberías de plástico, usemos otros componentes, da igual al final. La corrosión es un proceso que siempre va a pasar. Lo que podemos hacer es hacer que pase lo más lento posible. Podemos modificar la velocidad a la que ocurre la corrosión, pero lo que no vamos a poder hacer es evitarla, porque al final la naturaleza de un metal es oxidarse. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos distintos tipos de corrosión, dependiendo de la calidad
del metal, dependiendo del medio, dependiendo de por qué se corroe, tendremos distintos tipos de corrosión y todos ellos pueden ser medianamente prevenidos y controlados si adecuamos la calidad del agua y el diseño de la instalación. Además de la corrosión y debido también a la corrosión, nos pueden aparecer lodos y algas, que es el segundo factor que es más visible en las instalaciones, ¿no? Estos precipitados, estos compuestos, lo que van a hacer es obturar filtros, van a minimizar el rendimiento energético de la instalación y debido precisamente a su naturaleza, van a fomentar también la generación de biofilm y el crecimiento de bacterias. Las bacterias y el biofilm, al final, junto con estos lodos y algas, son materia orgánica que nos encontraremos a lo largo del circuito y de la superficie de todas, de la superficie interior de las redes de tuberías, de las enfriadoras, de las calderas, que van a minimizar la vida útil de nuestra instalación. Precisamente porque los microorganismos y el biofilm son capaces de aprovechar la corrosión de los metales para su propio metabolismo. No es que quieran corroer para hacernos la vida imposible, sino que en su metabolismo, en su forma de supervivencia, aprovechan los compuestos químicos que se liberan en los procesos de corrosión para vivir, como he dicho, para su metabolismo, ya puede ser aeróbico o anaeróbico, que estos microorganismos lo que van a hacer es sobrevivir y aprovecharse de toda la corrosión que hay en las superficies metálicas. Entonces, por ello, estos microorganismos, este biofilm, junto con las algas y los lodos, van a ser el motivo y también la consecuencia de tener corrosión. Es decir, podemos tener un medio en el que no tengamos corrosión, pero que por culpa de microorganismos se nos genere corrosión. Y también puede haber un medio en el que haya corrosión sin microorganismos, pero por alguna contaminación, que es muy fácil contaminar un circuito con microorganismos. Si tenemos ya corrosión, seremos más afines a que tengamos procesos de crecimiento descontrolado de biofilm y de microorganismos, que a su vez van a empeorar la situación. Por esa razón, nos hemos centrado en establecer unos objetivos prácticos para mejorar esta situación. Lo primero de todo, y de cara lógicamente a la universidad, es investigar y documentar todos los aspectos de la calidad del agua que precisamente nos van a ayudar a prevenir estos hechos. Por ejemplo, el pH, la conductividad, son parámetros básicos, son parámetros importantísimos para minimizar la velocidad de corrosión. Un pH adecuado, da igual la cantidad de oxígeno, va a permitir que la corrosión avance lentamente y de forma homogénea. Eso significa que nos van a crear una capa, por ejemplo, pasivada. Una conductividad baja va a hacer también que la velocidad de corrosión baje, ¿de acuerdo? El hecho de introducir agua en el sistema del grifo es algo que va a permitir la entrada de microorganismos, porque el agua de grifo, si bien tiene cloro, no está desinfectada al 100%. Y una vez tengamos que se nos haya consumido todo el desinfectante que lleva, los microorganismos van a poder crecer de forma descontrolada. Y por eso es importante desarrollar metodologías para adelantarse a estos hechos. Y uno de los objetivos que también nos hemos planteado es sensorizar la instalación para evitar precisamente llegar a estas etapas. Lógicamente, hay empresas que se dedican a aportar compuestos químicos para el mantenimiento de estas aguas. Pues bien, nuestro objetivo precisamente es llevar este mismo conocimiento a las personas que están en el día a día con estas instalaciones y por ello
el objetivo primordial de este proyecto es elaborar una guía, un libro blanco, en el que se trate todos los puntos clave para prevenir estas realidades que acabamos de comentar. De hecho, lo que actualmente encontramos en guías a lo largo de toda Europa, a nivel internacional, son guías que promueven el uso de compuestos químicos, el uso de compuestos también de procesos físico-químicos para luchar contra la corrosión. Pero sí es cierto que, como he comentado antes, el factor de prevención no está tan explicado como realmente a las personas nos interesarían, ¿no? Entonces, este libro lo que va a promover es un cambio en la forma en la que actualmente se enfoca esta realidad para ponernos en situación y evitar en todo lo posible, dentro de todo lo que sea posible, evitar llegar a usar medidas correctivas. ¿De acuerdo? Vamos a estar en todo momento luchando en la prevención de la corrosión y de la generación de biofilm. Y con esto termino. Al final es una presentación del proyecto que hace unos meses nos hemos planteado. Estamos con mucha ilusión y con la esperanza puesta en precisamente dar una solución a la sociedad, no solamente a nivel tecnológico, ver cómo nuestras tecnologías juntas pueden dar solución, sino también aportar un grano de arena en lo que actualmente es el sector hidráulico de los circuitos cerrados. Muchas gracias. Dejo de compartir. Pues muchas gracias, José María. Creo que nos ha quedado súper claro. Es un proyecto que se entiende muy fácil, ¿no? Aunque no seamos expertos en este tipo de tecnologías o en este tipo de, bueno, de sectores. Es fácil de entender, que también es algo que es interesante cuando presentamos proyectos, tenerlo en la cabeza, que sean proyectos sencillos para que el evaluador pueda entender qué pretendemos. Gracias, José María. Esperemos que empecemos ya oficialmente pronto el proyecto y que te mejores. Ahora voy a dar paso a Blanca Lecube y Aitor Arriaga. Ellos son investigadores del Departamento de Tecnología de Polímeros del Centro Tecnológico Learchiker y nos van a presentar un proyecto europeo que además es ganador o es premiado, vaya, en los SPE Automotive Awards. Se llama LEVIS, sobre ecodiseño de un módulo de batería innovador y vaya, que tenemos muchas ganas de escucharos. Adelante. Buenos días, Karma. Muchas gracias por la introducción. A ver, estaba aquí. Creo que se ve a pantalla completa, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Muy bien, pues estamos aquí mi compañero Aitor y yo para, bueno, hablaros un poquito del proyecto Levis y de un caso de éxito que, como ha dicho Karma, consiguió un premio en los SP Automotive Awards y, bueno, pues la verdad es que nos hizo mucha ilusión. Así que, bueno, vamos a contaros un poquito. Empezaré con una breve introducción del proyecto y después seguiré comentando un poco las innovaciones tecnológicas que hicimos en uno de los demostradores. También enseñaré los resultados del análisis de ciclo de vida y después le daré paso a mi compañero Aitor para que ahonde un poquito más en un estudio conjunto que hicimos con Radici de el comportamiento a largo plazo de materiales reciclados de Radici. Yendo al proyecto Levis, este proyecto fue un proyecto dentro del programa Horizon 2020 con una duración de 3 años y medio. Lo terminamos en verano del año pasado y bueno, tenía una contribución de Europa de unos 5 millones. El coordinador era el Centro Tecnológico Itainova de Aragón y bueno, el consorcio éramos 13 socios con 8 centros tecnológicos, 5 partners industriales, en total, bueno, 7 países.
Un poquito yendo al proyecto, la idea era introducir estrategias, sobre todo para el aligeramiento de diferentes componentes para el vehículo eléctrico. Para ello estuvimos trabajando en diferentes aspectos, desde desarrollo de materiales a las tecnologías de fabricación y ensamblado de los componentes, teniendo en cuenta también la integridad estructural, haciendo monitorización de esa salud estructural de los componentes con la intención de aumentar la seguridad y también la durabilidad de los mismos. Y también, bueno, al final hicimos un análisis, ¿no? Tanto medioambiental como técnico-económico y también hicimos un ejercicio de replicación de estas soluciones en diferentes componentes de los vehículos, ¿no? Bueno, aquí podéis ver los diferentes demostradores en los que trabajamos, desde un brazo de control de suspensión, luego, dentro de las envolventes de baterías, trabajamos tanto a nivel del módulo como de la caja completa de batería. Y también estuvimos desarrollando el soporte de la columna de dirección que se encuentra en la viga transversal del vehículo. Y bueno, Lear Ticker era responsable del desarrollo del paquete de trabajo de desarrollo de mostradores, entonces estuvimos trabajando de una forma u otra en todos ellos, pero bueno, nuestra responsabilidad directa era en el caso del módulo de batería, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Los objetivos que teníamos era, como he comentado, la reducción de peso. Queríamos llegar a un 20-40% comparado con la referencia que teníamos. Trabajar en un diseño modular para poder personalizar la capacidad de las baterías y facilitar el desensamblaje y de esta forma poder reparar, ¿no?, las baterías. Queríamos introducir también monitorización inteligente y de bajo coste. Era también un objetivo que los materiales fueran reciclados y que también pudieran ser reciclables, y también centrarnos en los procesos de fabricación y mejorar su rendimiento y bajar el consumo energético. Entonces, bueno, empezando desde la carcasa del módulo de batería, que era donde trabajamos nosotros pues junto con Radici, lo primero que hicimos fue buscar y validar un material ignífugo con contenido reciclado, pues junto con nuestro partner Radici. Y aquí, bueno, esto no es fácil en este tipo de materiales ignífugos, introducir materiales reciclados y más aún que sean post-consumo, pues es bastante complicado, pero Radici ha desarrollado un material. Entonces, bueno, nos propuso este material y nosotros hicimos una validación del mismo y hicimos una validación bastante completa, también teniendo en cuenta las propiedades a largo plazo, que será lo que presentará mi compañero Aitor. Y en cuanto al diseño de la pieza, lo que hicimos fue hacer una pieza simétrica modular, es decir, partiendo de una sola pieza que veis ahí en verde, lo que podíamos hacer era ensamblar dos de esas piezas para conseguir un submódulo, le llamábamos, perdón, submódulo, y clipando diferentes submódulos, pues podemos llegar a la capacidad requerida en la batería, ¿no? Como vemos ahí abajo, nosotros nos adaptamos al espacio que teníamos y a la capacidad que necesitaba el vehículo. Y haciendo esta pieza modular, lo que conseguimos es pues ese fácil desensamblaje para poder reparar la batería, poder adaptarlo a diferentes capacidades, también que el molde sea mucho más pequeño, lo que hace que los costes se reduzcan. Y bueno, también conseguimos pues ese objetivo que teníamos de una reducción del 25% en peso. En cuanto al bus bar, claro, el bus bar se tiene que adaptar al diseño de la carcasa y al contrario, ¿no? Nosotros también al diseño del bus bar. Y esto lo hicimos junto con Mersen. Aquí una de las innovaciones es que es un bus bar único en la parte superior, y en la parte superior se hacen las dos conexiones, tanto positiva como negativa, ¿no? Entonces, teniendo ese único bus bar, lo que conseguimos es reducir muchísimo el uso de cobre,
y aligeramos también el peso. Y aquí también estuvimos trabajando, bueno, sobre todo Mersen, ¿no? En esa optimización del proceso de laminación, que es el que se utiliza para fabricar el bus bar. Y la verdad es que consiguió unos ahorros de energía muy altos de hasta el 90%. Y dentro del bus bar incluimos esta monitorización inteligente que le llamamos. Esta monitorización es impresa, lo que hacían era imprimir cintas conductivas en diferentes, bueno, probaron diferentes sustratos que son cortados por láser y después se incluyen en ese proceso de fabricación del busbar, que al final es una compresión. Y teníamos diferentes sensores de temperatura y voltaje. Los sensores de voltaje son impresos también y los de temperatura se montan aparte con procesos automatizados. Y bueno, esto se integró también en el proceso de ensamblado completo, ¿no? Un poquito yendo a los resultados del análisis de ciclo de vida, aquí os muestro los kilos de CO2 equivalentes, pero bueno, estuvimos mirando diferentes indicadores y bueno, lo que vemos aquí es que conseguimos una reducción pues muy relevante de las emisiones, ¿no? Donde nuestra referencia andaba sobre los 1.000 kilos de CO2 equivalentes y conseguimos una reducción de alrededor del 65%. Entonces, mirando al total. Si vemos las diferentes fases, pues en materiales conseguimos también una reducción y esto fue sobre todo, bueno, tanto los materiales reciclados que utilizamos con Radici como esa reducción bastante relevante de cobre que os he comentado. También en el proceso se puede ver que fue uno de los pues una de las claves en el caso de las emisiones al poder reducir ese consumo energético. Y también en la fase de uso, que es la última, al final esa reducción de peso hace que durante el uso pues, se generen muchas menos emisiones. Entonces, bueno, fueron unos resultados pues, muy, muy satisfactorios y esto lo llevó a cabo nuestro socio Cenex. Y aquí podéis ver el prototipo final. Esto sería un módulo que está ensamblado con 5 de los submódulos que comentaba, con el ensamblado final del bus bar en la parte superior. Y bueno, aquí os incluyo un par de fotos bueno, del demostrador allí en la gala de premios y bueno, nuestra foto también con Radici, que hay fotos más profesionales, pero esta me gusta más porque bueno, se ve la emoción que teníamos todos con el premio y bueno, pues muy contentos, como he dicho, ¿no? Y bueno, pues ahora ya le doy paso a Aitor para que bueno, nos hable de ese estudio que hicimos junto con Radici de los materiales reciclados. Muy bien, ¿se me escucha bien? Sí, Vale, pues bueno, voy a ir un poco más en detalle, sobre todo al análisis de materiales que hicimos en el proyecto. Tal como ha comentado Blanca, aquí hicimos una comparativa entre el material virgen, que sería pues, lo habitual que se utiliza en este tipo de aplicaciones, y lo que queríamos proponer dentro del proyecto, que era un material reciclado con 20% de poliamida 6 de origen postconsumo. Entonces, sobre todo, analizamos las características térmicas y viscoelásticas de ambos materiales, un poco para comparar también el material reciclado con respecto al material virgen. Y por otra parte, analizamos también el comportamiento a largo plazo. Cuando hablamos de comportamiento a largo plazo, estaríamos hablando de respuesta a creep. Bueno, entendiendo como creep que estamos aplicando una carga constante, por ejemplo, una carga de montaje de las celdas de baterías, una carga constante de montaje y también en uso, que puede ser a lo largo de X años. Además, estamos hablando de grados resistentes al fuego y pues bueno, estábamos comparando estos dos materiales, ¿no? El material virgen Radiflam y el material reciclado Renicle de ambos de Radici.
Si vamos a la siguiente página, lo que hicimos al principio del proyecto era, bueno, comparar un poco la información técnica que tenía Radici ya de antemano y ya veíamos que había ciertas diferencias, sobre todo en el gráfico de la derecha, en el material acondicionado. Al final las poliamidas son bastante sensibles a la humedad. Entonces los fabricantes de material lo que hacen son pruebas en condiciones secas, en condiciones con cierta saturación de humedad y veíamos que, por ejemplo, el material virgen superaba una resistencia de unos 80 megapascales a tracción. Si vamos a la siguiente página, en el material reciclado no llegaba a esa resistencia de 80 megapascales. Entonces, bueno, en un principio parecía que el material reciclado estaba un poco por debajo de las propiedades mecánicas habituales, los ensayos de tracción habituales, y de hecho se veía también un poco a temperaturas más elevadas que el material virgen daba un poco más de prestaciones, pero en el estudio que hemos hecho nosotros, que sería en DMA ver el barrido de temperaturas y las propiedades viscoelásticas y efectos a largo plazo, hemos visto lo contrario. Hemos visto que ambos materiales se comportan de manera similar. Entonces, en la siguiente diapositiva ya vemos un poco los ensayos que hicimos en su día. En DMA empezamos haciendo barridos de temperatura, sobre todo para identificar, por una parte, el módulo de almacenamiento, que sería la E', el módulo de pérdidas, que sería la E doble prima, y las capacidades de amortiguación de ambos materiales, que sería el tan delta o el factor de amortiguamiento tanto en material virgen como en el material reciclado. Y por otra parte también identificamos cuál era la TG de cada material, un poco para ver también el mapa de comportamiento a temperatura que tenían ambos materiales. Y luego, bueno, no voy a entrar igual en muchos detalles en cuanto a los ensayos. Hicimos ensayos de flexión en ese barrido de temperatura, en un rango de temperaturas de menos 60 hasta más 200 grados. Lo que sí utilizamos fueron probetas mecanizadas de placas inyectadas, porque también queríamos capturar un poco cuál era la anisotropía del material. Entonces cortamos probetas tanto en orientación paralela al llenado del flujo como en orientación transversal a esa placa, ¿no? Un poco para ver en las condiciones más óptimas de orientación de fibra y en las condiciones más desfavorables de esa orientación de fibra. Y también, pues bueno, comentar que los ensayos que hicimos, bueno, fueron en condiciones acondicionadas del material. Hay una norma para acelerar la absorción de agua en poliamidas y utilizamos esa norma un poco para definir la condición de saturación de ambos materiales. En cuanto a los resultados, en la siguiente gráfica observamos por una parte la evolución del módulo de almacenamiento, que sería la E'. A mano izquierda tendríamos con la orientación en el sentido paralelo al llenado del molde y a mano derecha sería con la orientación de fibras en sentido transversal al ensayo y al llenado del molde. En ambos casos, el material virgen sería la denominación que termina en 35 y el material reciclado sería la denominación que termina en 36. En ambos casos, la respuesta del módulo frente a la temperatura es muy similar. O sea, prácticamente no hay diferencias entre el material virgen y el material reciclado. Sí hay diferencias entre la orientación paralela o la orientación transversal, pero entre ellos estaríamos dentro del error experimental que tenemos en este tipo de ensayos. Lo cual, pues bueno, era un punto a favor también del material reciclado. Si vamos a la siguiente página, ya veríamos un poco lo que pasaría con la disipación, ¿no? Con la parte viscosa del material, con la E doble prima. Y aquí también la respuesta es bastante similar. El pico máximo de disipación se produce en la TG del material, más o menos a 30 grados, y los valores son parecidos en ambos materiales. Entonces, tanto la E' como la doble prima, es decir, la parte elástica como la viscosa, en los dos materiales son similares. Y si vamos al tercer parámetro, que sería la siguiente gráfica, ya sería el amortiguamiento. La tan delta sería la relación entre los dos módulos, la de elástica y la viscosa, y en ambos materiales también era bastante similar. La capacidad de amortiguación de vibraciones, por lo tanto, en el rango de temperaturas que hemos estudiado es muy similar en ambos materiales. Igual en algún caso, en el reciclado, por ejemplo, en la orientación transversal, la que pone 90, a mano derecha en la imagen, el reciclado igual incluso amortigua un poquito más que el virgen, lo cual puede ser positivo también para ciertas aplicaciones, pero también estaríamos hablando dentro del grado de dispersión de los ensayos o de la variabilidad del propio material. Entonces, las conclusiones iniciales aquí
un poco las apuntamos en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, perdón, era que el comportamiento térmico de ambos materiales, tanto en términos de E' como en E doble prima, eran similares. El amortiguamiento también era similar en ambos materiales y, de hecho, la TG, que sería la transición entre comportamiento congelado del material y comportamiento más viscoso, esa transición, esa temperatura, era igual en ambos materiales. Luego lo que hicimos fue un poco estudiar el comportamiento a largo plazo. Entonces aquí a esto le llamamos el comportamiento a creep y lo que hicimos nosotros fue establecer una metodología acelerada, sobre todo para no tener los materiales ensayando durante el proyecto pues, X meses o incluso X años de duración, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue adoptar el uso de la superposición tiempo-temperatura. Al final, en materiales poliméricos, el tiempo y la temperatura son equivalentes, producen el mismo efecto, es decir, elevar la temperatura es equivalente a tener el material ensayando a largos tiempos. Entonces, nosotros nos aprovechamos de esa característica y lo que hicimos fueron también ensayos de flexión, utilizando ciertas temperaturas, pero haciendo ensayos cortos de creep. Es decir, aplicamos una carga constante, que ya comentaremos cómo la calculamos, durante 15, 20 minutos, carga-descarga. Y eso lo repetimos para diferentes temperaturas. Y luego lo que hacemos es crear una curva maestra que capturaría o extrapolaría el comportamiento del material a largo plazo. Entonces, eso también lo repetimos para la misma tipología de probetas en condiciones acondicionadas. Y ya en la última diapositiva, un poco vemos plasmada esta metodología, que es, hay bastante teoría por detrás, es bastante técnico, pero la conclusión general sería que podemos, con ensayos cortos, predecir un poco lo que le va a pasar el material a futuro, a ensayos largos, y para eso, pues tenemos que utilizar una metodología, ¿no? En la parte de arriba, primero lo que hicimos fue ver cuál era la zona lineal viscoelástica de trabajo del material, un poco solapando curvas de respuesta. De ahí concluimos que teníamos que utilizar una tensión de 15 megapascales, porque con eso ya estábamos en la zona viscoelástica lineal y podíamos utilizar el concepto de superposición tiempo-temperatura. Y a mano izquierda ya lo que ejecutamos fueron ensayos creep de cortos, de 20 minutos de duración. Y eso lo hicimos para diferentes temperaturas, 23, 30, 35, fuimos aumentando la temperatura. Con todos esos ensayos, que son cortos de ejecutar, lo que creamos es una curva maestra mediante superposición tiempo-temperatura, que sería lo que tenéis al lado derecho. Y ahí ya estamos comparando el comportamiento de los dos materiales a un tiempo de aplicación de esa carga de 15 megapascales de 32 años. Entonces estaríamos viendo qué deformaciones se van a generar en el material aplicando 15 megapascales durante 32 años. En líneas sólidas sería el material reciclado y por debajo un poco queda el material virgen. Entonces, aquí queremos decir que el material virgen se deforma menos que el reciclado en esa duración de 32 años, pero la diferencia es relativamente pequeña. O sea, el material reciclado sí se deforma más, podría ser problemático, aunque el rango de deformaciones es bastante reducido, pero esa diferencia del 3% pues, no es significativo, está dentro del error que podemos tener entre probeta y probeta, entre material y material, incluso dentro del mismo material. Entonces, la conclusión principal era, si aplicamos este material en entornos de temperatura, de vibración e incluso de largo plazo, pues puede ser un candidato idóneo para sustituir el material virgen. Y un poco, en la parte final ya de las diapositivas, os ponemos que esas serían las conclusiones finales. Por una parte, térmicamente, la TG es igual. Por otra parte, viscoelásticamente también el material reciclado se comporta de manera similar. Y por último, sobre todo, era importante ver que a largo plazo, es decir, por ejemplo, en un entorno de batería donde tiene que soportar la carga de montaje más en uso también durante X tiempo, pues en esa respuesta también ambos materiales se comportaban de manera similar. Entonces, en cuanto al grado Rennicle, lo veíamos como un candidato ideal para este tipo de aplicaciones. Y por mi parte, un poco sería la parte técnica, esa sería la conclusión final.
Bueno, pues yo quiero felicitaros al equipo, pero en particular a ti, Aitor y Blanca. Bueno, os dieron un premio, pero es que me parece brutal vuestro proyecto. Toca mucha, bueno, aparte de trabajar con baterías, que es algo que entramos ya por fin desde Europa, ¿no? El tema del coche eléctrico, pero tema de estrategias de hacer ensayos acelerados, ensayos que durarían años, hacerlo casi como quien dice en horas para poder homologar materiales y luego los resultados de que el material reciclado se comporta, como podemos decir, prácticamente como el material virgen. Esto también nos abre aquí una esperanza ante la futura y casi inminente ley que va a entrar desde Europa de introducción de porcentajes muy altos de material reciclado post-consumo. Vaya, me parece redondo este proyecto, enhorabuena. Y de hecho aprovecho para hacer aquí una cuña. En febrero ya sabéis que tenemos Cepauto y vendrá justamente Carlo Grassini de Radici y también nos explicará un poco estas poliamidas recicladas, cómo las trabajan desde Radici. Así que si os interesa todo lo que ha estado explicando también Aitor y Blanca, os invito a que vengáis a Cepauto porque acabaremos de hablar de estos materiales. Creo que nadie ha escrito preguntas, ya sé que aquí da un poco de corte, pero el proyecto es súper chulo, así que felicidades y cualquier cosa ya sabéis, tenéis por ahí el contacto de Aitor y Blanca, si no nos lo pedís y os ponemos en contacto con ellos, porque la verdad es que abre muchas puertas a futuros proyectos, porque estáis hablando de coche eléctrico, batería, material reciclado, aceleración de ensayos, o sea que muy chulo. Muchas Enhorabuena. gracias, Germán. Y nada más, por parte nuestra, eso, os invitamos las próximas jornadas así chulas que vamos a tener, muy técnicas, son Cepauto, o sea que ahí nos podremos ver. Y si no, nos vamos viendo en proyectos y por supuesto os dejamos aquí la puerta abierta a posibilidad de hacer algo juntos, montar consorcios y poner ilusión en nuevos proyectos. Que tengáis un buen día, muchas gracias. Gracias a todos. Igualmente, Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.